El día amaneció espeso sobre el asfalto de la autopista principal de Buenos Aires, con una neblina baja que flotaba mientras el zumbido de motores adormecidos se mezclaba al eco lejano de voces apuradas por llegar a sus destinos. Jorge, de Vincesa, piel oscura, manos marcadas por años de cargar cajas y dirigir enormes volantes, apareció manejando su viejo camión Mercedes, ese que crujía en las curvas pero nunca lo dejaba tirado. Avanzó tranquilo entre autos relucientes y taxis apurados, ignorado por la mayoría, como si fuera parte del paisaje, invisible salvo para aquellos gerentes arrogantes que apenas lo miraban, excepto para despreciar su ropa gastada y sus botas enlodadas. Detrás de la reja de seguridad, en un edificio en forma de cubo de cristal, el contraste no podía ser más claro. Trajes de última moda, tacones de diseñador y relojes caros brillaban bajo las luces de la mañana. Los empleados de la poderosa empresa Rochas Internacional discutían sobre acciones y cifras, fingiendo no ver a los que consideraban de afuera. Cada rincón marcaba diferencias que no se decían en voz alta, pero se sentían en las miradas y en la manera de apartarse unos de otros, especialmente cuando Jorge daba vueltas por el patio con su camión viejo recogiendo la mercadería que, justo esa mañana, debía llevar a una sucursal en el sur. A pocos metros, el jet privado de Sofía, la directora general, descansaba inmóvil sobre la pista del aeroparque. El rumor de su regreso desde Nueva York circulaba entre los empleados. Algunos sonreían con malicia, otros cuchicheaban sus sospechas sobre los negocios que haría, pero todos compartían ese prejuicio disfrazado de formalidad. En cada ascensor, en cada sala de reuniones, nadie decía lo que realmente pensaba. Sin embargo, cuando Sofía bajó de la camioneta negra que la llevó desde el aeropuerto hasta la entrada, se detuvo un momento para observar a Jorge. Nadie entendía por qué, pero ella parecía ver algo más allá de su campera vieja y de su expresión cansada. Una especie de dignidad callada y obstinada, algo que desafiaba todos los estereotipos. Por un instante, hasta los susurros maliciosos se apagaron, y los incrédulos en la recepción se quedaron mirando cómo Sofía saludaba a Jorge con un gesto cordial, como si fueran viejos conocidos o simplemente dos personas que se reconocen. Entre la multitud, Jorge se acercó al avión con paso seguro, ignorando por completo el peso de las miradas que lo seguían desde las ventanas de la sala VIP y las inmediaciones del hangar. Sabía perfectamente que todos esperaban que alguien como él, con la ropa manchada de grasa y el pelo encrespado por la humedad, no estuviese capacitado para tratar con una máquina tan cara y exclusiva. Sin embargo, el hombre ni se inmutó. Había aprendido a moverse entre prejuicios y desconfianzas, haciendo oídos sordos a los comentarios cortantes y las sonrisas irónicas de los que nunca habían sentido la necesidad de ganarse el pan con las manos. La puerta del avión, plateada y reluciente, decía mucho sobre la distancia que había entre él y los que normalmente subían a bordo. Pero Jorge, a lo largo de los años, había aprendido a ver más allá de los brillos. Era experto en descifrar códigos que no venían en los manuales, en leer los leves susurros de la maquinaria y en entender un desperfecto simplemente con posar la mano sobre la chapa fría. Sus herramientas parecían una extensión natural de sus dedos, y cada vez que apretaba un tornillo o revisaba un cable, lo hacía con una concentración tranquila, casi como quien escucha una vieja canción que le recuerda de dónde viene. Mientras colocaba una llave inglesa en el lugar exacto y giraba con precisión, sintió que el metal, helado en las mañanas de Buenos Aires, casi le respondía, cediendo bajo su voluntad.
Era como si la historia de Jorge, con todas sus caídas y peleas, quedara grabada en cada marca del fuselaje. Lo observaban de lejos, y aunque nadie decía nada, se notaba el nerviosismo en las caras que se asomaban tras los ventanales del salón principal. Cada persona tenía una opinión sobre lo que estaba pasando, pero ninguna era suficientemente valiente para acercarse a decirle cómo debía hacer su trabajo. Después de un rato de ajustes, el silencio del hangar se rompió con el rugido suave del motor del jet. Jorge se permitió una sonrisa disimulada, sabiendo que su trabajo había hablado por él. Dentro de la sala VIP reinaba una quietud extraña. Era admirable ver cómo, ante una habilidad indiscutible, incluso los más escépticos no tuvieron más remedio que tragarse sus palabras y mirar a Jorge con una mezcla de sorpresa y respeto involuntario. Ellos, que creían imposible que él resolviera lo que expertos internacionales no habían podido, se quedaron sin respuestas, mientras Jorge guardaba sus herramientas, haciendo lo que siempre había hecho: seguir adelante sin esperar reconocimientos. Sofía salió de la seguridad de su oficina, dejando atrás a sus asistentes y al séquito que siempre la acompañaba de un lado para el otro. Caminó con determinación sobre el asfalto del aeroparque, bajo la mirada fija de todos los presentes, como si de repente el aire se hubiera vuelto espeso por la sorpresa. Hasta los choferes y encargados de la seguridad, que conocían de memoria cada movimiento de la jefa, se pusieron en alerta, siguiendo cada paso de sus tacos sobre el piso, atentos a lo imprevisible de su carácter. Jorge ya estaba guardando las herramientas en la caja de metal, organizando de nuevo su mundo después del trabajo bien hecho, cuando sintió el peso de la mirada de Sofía. Ella se acercó sin dudarlo, con una elegancia reservada para quienes están acostumbrados a tomar decisiones difíciles. Apenas unos metros separaban a los dos mundos. El silencio era tan grande que hasta podía oírse el zumbido de un mosquito cerca. Sofía miró a Jorge con una sonrisa que no era de burla ni de compromiso, sino de pura gratitud. Le agradeció, con voz firme y segura, pero sin el tono condescendiente con el que otros solían hablarle, no solo por dejar el avión a punto, sino por la forma en la que había enfrentado el problema, mirando más allá de lo obvio y resolviendo lo que otros no habían logrado. Lo que sucedió después quedó grabado en la memoria de todos los empleados de Rochas Internacional. Sofía, como empujada por algo dentro suyo, miró a Jorge y en un acto completamente inesperado le preguntó de frente, ahí mismo frente a todos los curiosos, si quería casarse con ella. Su propuesta fue clara, sin vueltas ni adornos inútiles. El silencio se volvió aún más espeso y por un momento nadie supo si habían escuchado bien. Los que estaban presentes se miraban unos a otros, algunos con caras de asombro, otros con incredulidad, mientras el rumor se esparcía como pólvora por los pasillos y oficinas del edificio de cristal. El gesto de Sofía fue más allá de cualquier historia de amor o impulso fugaz. Era una declaración de intenciones a todo el sistema que los rodeaba. Ese pedido de casamiento a Jorge, un hombre que siempre había sido invisible para la mayoría, rompía con años de costumbres y prejuicios dentro de la empresa y la ciudad misma. La simple pregunta hizo tambalear las certezas de todos los testigos y obligó a más de uno a volver a mirar, de verdad, al que siempre habían ignorado. La propuesta de matrimonio retumbó en el aeroparque Jorge Newbery como un trueno inesperado, en una tarde tranquila. Nadie pudo ocultar su sorpresa. Algunos clavaron la mirada en Sofía como si de golpe hubiese perdido la razón, mientras otros intentaban adivinar qué podía haber detrás de semejante decisión. Se preguntaban si no sería un simple capricho de la jefa, una movida impulsiva para llamar la atención o desafiar a quienes la criticaban por su manera diferente de ver las cosas. El silencio que se produjo al principio
tan denso que parecía que nadie quería ni siquiera respirar, pronto se diluyó en un mar de voces cruzadas y susurros. Las opiniones volaban entre los empleados, desde los gerentes hasta los de mantenimiento. Algunos condenaban la actitud de Sofía, otros no podían ocultar una chispa de admiración, y unos pocos simplemente no sabían qué pensar. Mientras tanto, Jorge, en medio del revuelo general, sintió una tempestad distinta, pero igual de fuerte dentro suyo. Nunca en la vida se le había ocurrido que él, hijo de trabajadores humildes de La Matanza, pudiera estar en el centro de una situación tan inesperada, ni mucho menos que una mujer como Sofía, con toda su historia y su poder, le estuviera pidiendo casarse ahí, frente a todos. Por un lado, el orgullo lo llenaba. Había logrado que la persona más importante de la empresa lo viera con otros ojos y valorara lo que otros solo despreciaban. Por el otro, el miedo era inevitable. ¿Podría ese momento genuino sobrevivir en un lugar donde tantas veces le habían hecho sentir menos por el color de su piel o lo humilde de su ropa? Jorge se debatía entre aceptar y dudar. Miraba a Sofía y en sus ojos encontraba una honestidad que no era frecuente en ese ambiente. Sabía que si respondía afirmativamente, no solo se estaría arriesgando a recibir el rechazo de la élite, sino que también se expondría a miradas y comentarios de todo tipo. Pero a la vez sentía que esa valentía de Sofía, al invitarlo a dar un paso tan grande, también derribaba poco a poco los muros que él mismo había levantado para protegerse de las heridas del pasado. Era como si en ese instante ambos quedaran al desnudo frente a todos, jugándose más que una simple respuesta, desafiando juntos viejas reglas que no parecían tan firmes como antes. La noticia del pedido de matrimonio no tardó en expandirse como pólvora por todos los rincones de Rochas Internacional. Los primeros en enterarse fueron los empleados que merodeaban cerca del aeroparque, pero pronto los rumores inundaron también los pasillos menos iluminados del edificio principal, ese laberinto de oficinas donde se urden las estrategias más frías. Allí, entre escritorios de vidrio y computadoras siempre encendidas, la reacción de Martín, el jefe de operaciones, fue inmediata y nada tranquilizadora. Para él, el romance entre Sofía y Jorge no era solamente un tema escandaloso para los chismes de la tarde, sino una verdadera amenaza al delicado equilibrio del poder dentro de la empresa. Martín había construido su carrera asegurándose de que ciertas jerarquías jamás se rompieran. Ver cómo esas barreras se desmoronaban delante de sus ojos le despertó una urgencia por actuar. Sin perder tiempo, Martín comenzó a dar órdenes a sus personas de confianza, esas que sabían moverse sin dejar rastros. Lo primero fue organizar pequeñas reuniones para decidir cómo enfrentar el problema. Se discutían, en voz baja, las posibles consecuencias del cambio. ¿Qué pasaría si el ejemplo de Sofía y Jorge comenzaba a contagiar a otros? Sería el caos para quienes estaban acostumbrados a mantener privilegios antiguos en un mundo que intentaba cambiar. Pronto, algunos empleados empezaron a evitar a Sofía y Jorge en los pasillos, y las invitaciones a reuniones o eventos exclusivos dejaron de llegarles. Todo planificado por Martín para aislarlos social e institucionalmente, esperando que así desistieran de su relación. Mientras eso sucedía en la gran empresa, en el barrio de Rafael Castillo, donde Jorge había crecido, las reacciones no tardaron en llegar. Ese mediodía, mientras esperaba el colectivo frente a la ferretería, algunos vecinos se animaron a felicitarlo, con una palmada corta en la espalda y una sonrisa sincera. Otros, en cambio, murmuraban desde la vereda de enfrente, preguntándose en voz baja si ese romance no le traería más líos que alegrías.
Los comentarios discriminatorios aparecieron disfrazados de bromas, pero entre las familias que sabían lo que significaba pelearla día a día, hubo un apoyo discreto y cuidadoso. Se entendía que si Jorge lograba sacar la cabeza fuera del pozo, tal vez otros también podrían soñar con un futuro menos limitado por prejuicios antiguos y reglas invisibles. Marcela, la madrina y confidente de Sofía, pasó de la sombra al centro de la escena casi sin que nadie lo notara al principio. Era una mujer a quien la vida había endurecido a fuerza de decisiones difíciles y algunos golpes imprevistos. Conocía los códigos de los poderosos de Buenos Aires y sus trampas mejor que muchos. Quizá por eso, cuando vio a Jorge parado junto a Sofía, no lo miró con desconfianza, sino con cierta esperanza. Para Marcela, aquel gesto valiente de ambos era también una oportunidad para sanar heridas viejas propias, aquellas que pocos sabían que existían. Sin ser protagonista, Marcela fue moviendo sus fichas con calma. Cada llamado fuera de horario, cada consejo en la intimidad marcaban la diferencia. Se ocupaba de arreglar encuentros discretos entre Sofía y aliados leales que aún tenían peso en Rochas Internacional. Les sugería qué decir y en qué momento alzar la voz. En más de una ocasión, frenó rumores o desvió chismes, usando información que solo ella podía manejar. Además, Marcela nunca dejó que Sofía sintiera que estaba sola, sobre todo en los días en que la presión era más fuerte y las miradas frías en el trabajo se multiplicaban. Su abrazo al entrar a la oficina o el simple gesto de llevarle un café la mañana en que todo parecía perdido eran acciones pequeñas, pero vitales. No solo protegía a Sofía, sino que también, con su actitud cordial y abierta, les daba a Jorge y a su entorno un lugar de pertenencia dentro del mundo hostil de la compañía. Algunas veces, Marcela incluso organizaba almuerzos casuales en la terraza principal e invitaba a empleados de distintos sectores para que se mezclaran, buscando suavizar el rechazo y tejer lazos nuevos. En cada intervención, la solidaridad de Marcela se volvía estrategia efectiva contra los planes de Martín, quien no esperaba que se enfrentara a alguien tan hábil en el arte de las alianzas. Así, mientras la empresa seguía revuelta y muchos apostaban en secreto a la caída del romance, Marcela se volvió una especie de escudo mixto, emocional, social y también político. Con su apoyo, el mundo de Sofía y Jorge resistía los vientos más fríos, y en los pasillos de la empresa, el ejemplo de la madrina comenzaba a inspirar a otros que, hasta entonces, preferían mirar hacia otro lado. La primera prueba seria llegó de la manera más inesperada. Un portal de chismes, conocido por no tener reparos al publicar cualquier cosa con tal de recibir visitas, filtró fotos viejas de Jorge trabajando en los talleres de la zona oeste del Gran Buenos Aires. No solo eso, la nota estaba escrita con un tono hiriente, como si su piel y su origen fueran parte de una broma de mal gusto. Mostraban imágenes de Jorge lleno de grasa, rodeado de herramientas gastadas, con el título insinuando que Sofía, con todo su poder y dinero, simplemente había caído en un capricho exótico por estar con alguien fuera de su círculo de siempre. La noticia se esparció rápido, encontrando eco en las redes y, por supuesto, generando comentarios divididos. Algunos usuarios, escondidos tras perfiles anónimos, aprovecharon para lanzarle insultos y críticas a Jorge, como si el hecho de venir de abajo fuera digno de burla. Sin embargo, lo que los dueños del sitio no esperaban era que la historia provocaría justo lo contrario de lo que habían buscado. Los vecinos y conocidos de Jorge, gente que había compartido con él desde partidos de fútbol improvisados hasta días duros de trabajo en el taller, se organizaron. Era sábado por la tarde cuando Claudio, uno de los más viejos del barrio y antiguo jefe de Jorge,
empezó la movida proponiendo un encuentro en la Sociedad de Fomento La Esperanza, ese salón donde siempre terminaban las celebraciones grandes. La idea era clara: mostrar que lo que se presentaba como vergonzoso era en verdad motivo de orgullo. En cuestión de horas, con mensajes de WhatsApp y publicaciones en Facebook que se viralizaron casi por milagro, la historia cambió de sentido. No solo llenaron el salón con banderas hechas a mano y carteles que decían «Acá nadie se avergüenza de trabajar, Jorge es nuestro orgullo», sino que el evento se llenó de palabras de aliento, comida casera y fotos nuevas que mostraban otra cara de la vida de Jorge, la de la resistencia y la dignidad. Hasta algunos periodistas jóvenes se acercaron al evento para contar esa otra versión. Las fotos de Jorge con sus vecinos, sonrientes y rodeados de gente que lo quería de verdad, empezaron a circular, y el relato cambió. Por unas semanas al menos, quedó claro que la dignidad y el orgullo de pertenecer a una comunidad pueden contrarrestar incluso las campañas de desprestigio más crueles. Martín, sintiendo que perdía el control y viendo cómo el apoyo público a Jorge crecía, decidió arriesgar aún más. Esta vez, no le bastó el aislamiento social dentro de Rochas Internacional, ni las habladurías. Maquinó un plan más oscuro. Preparó un sobre con documentos falsificados, insinuando que Jorge, años atrás, había intentado demandar a la empresa por discriminación racial, cuando eso nunca había sucedido. Usando a un conocido en recursos humanos, filtró discretamente la información a la prensa y a los consejeros de la compañía, buscando sembrar la duda hasta en Sofía. La jugada de Martín tuvo un efecto inmediato. Sofía fue llamada 2 veces esa semana para dar explicaciones ante la dirección administrativa, un grupo en el que siempre había sentido desconfianza, pero que ahora la interpelaba con frialdad. Le preguntaban hasta el cansancio si su relación con Jorge, bajo esta supuesta revelación, no era más que una pantalla para encubrir algún conflicto más grande, y si creía que todo esto podía afectar la reputación intachable de Rochas Internacional, una empresa que siempre había negado tener problemas internos de racismo. Los directivos incluso le pidieron que entregara pruebas de buena fe sobre sus intenciones, esperando que se alejara definitivamente de Jorge para evitar un escándalo público. Sofía salió de esas reuniones agotada y frustrada. Por primera vez, después de mucho tiempo, dudó del entorno en el que había crecido y trabajado toda su vida. Jorge también sintió la presión y el dolor, aunque rápidamente desmintió los rumores con la ayuda de sus antiguos compañeros y hasta de sus exjefes, quienes firmaron cartas explicando la realidad, desmontando la mentira. Aún así, la desconfianza estaba en el aire y muchas personas preferían aferrarse al rumor en vez de buscar la verdad. Quedó claro para ambos que la pelea a la que se enfrentaban era mucho más grande que un simple romance. Tenían que demostrar, día tras día, no solo que su historia era real, sino también que merecían elegir con quién estar, sin que eso fuera motivo de exclusión o sospecha. Cada gesto entre ellos, por pequeño que fuera, se convirtió en un acto de reafirmación, frente a un sistema que hacía fuerza para que volvieran atrás. La lucha por el amor se había transformado, antes que nada, en una lucha por la dignidad y el derecho a pertenecer. En esos días, Jorge empezó a notar cambios aún más pesados en el ambiente, tanto dentro como fuera de Rochas Internacional. El aire de hostilidad, que antes se manifestaba con algún comentario suelto o miradas esquivas, ahora era evidente y constante. Los compañeros que antes lo saludaban con gestos cómplices, ahora parecían dudar antes de acercarse, y cuando lo hacían, las preguntas venían disfrazadas de interés, pero estaban cargadas de segundas intenciones. «Che, ¿de verdad pensás quedarte?».
¿Y vos? ¿No tenés miedo de que esto termine mal? Hasta en los pasillos del edificio sentía un silencio incómodo cada vez que entraba, y hasta los empleados más jóvenes que solían pedirle ayuda, ahora cambiaban de tema cuando Jorge se acercaba. No era diferente afuera. Incluso en el barrio, donde su gente le había demostrado apoyo, no faltaron quienes expresaron dudas sobre sus verdaderas intenciones. Algunos vecinos, influenciados por los rumores, le planteaban con picardía si no estaba sacando demasiado provecho de su nueva relación. Jorge, aunque herido, supo distinguir esos comentarios. Sabía distinguir la preocupación sincera de quienes temían por él de la malicia, de quienes simplemente no podían soportar que alguien de los suyos aspirara a algo distinto. La situación llegó a un punto crítico durante una reunión pública de la empresa, donde por primera vez Jorge fue convocado a hablar delante de los inversores y accionistas más importantes. El ambiente era tenso, con preguntas que iban mucho más allá de lo profesional. Algunos inversores lo interrogaron sobre su adaptabilidad, y otros claramente pusieron en duda que alguien con su historial pudiera ocupar un cargo serio junto a Sofía. Hubo incluso un par de intervenciones que rozaron lo insultante, sugiriendo que todo el revuelo no era más que una fase pasajera, parte de una moda que pronto se terminaría. Sin embargo, Jorge no perdió la compostura. Habló con firmeza, pero sin levantar la voz y sin rebajarse a responder las provocaciones. Explicó con tranquilidad su recorrido, el esfuerzo que le había costado avanzar, y dejó claro que no había nada circunstancial en su vida ni en sus decisiones. Esa calma y dignidad terminaron por impresionar incluso a los más escépticos. Por primera vez, algunos miembros del círculo más selecto empezaron, aunque a regañadientes, a reconocer que tenían enfrente a alguien cuyo valor y capacidad no se podían medir según los viejos prejuicios. Sofía, después de días con el corazón en la mano y no pocas noches de insomnio, se encontró al borde de perder lo único que su familia siempre había considerado intocable: la presidencia de Rochas Internacional. Las presiones del Consejo venían de todos lados. Había recibido advertencias suaves y amenazas más duras, algunas en reuniones formales y otras en charlas privadas disfrazadas de consejos de amigos. Pero Sofía ya no sentía miedo. Lo que le dolía de verdad era pensar en negar a Jorge y traicionar sus propios principios solo para aferrarse a un puesto que, en ese momento, sentía cada vez menos propio. La reunión clave se fijó para una tarde lluviosa en Puerto Madero. En la sala principal del directorio, el clima era denso. Los miembros del consejo, todos con años de trayectoria en la empresa, la miraban como si esperaran una rendición. Pero Sofía, vestida con sencillez y sin apuntes en la mano, tomó la palabra apenas le dieron el turno. Sin rodeos, les anunció que estaba dispuesta a dejar la presidencia si eso era el precio por seguir de pie junto a Jorge. La sala quedó en silencio. Dijo que podía entender las inquietudes sobre la imagen pública, pero les dejó en claro que jamás iba a avergonzarse de con quién compartía su vida ni de luchar por la dignidad de ambos. Fue un momento tenso. Muchos bajaron la mirada y otros carraspearon incómodos, pero no la interrumpieron. Ese gesto no fue solo una declaración romántica. Para el consejo fue como si el piso se hubiera movido de repente. Algunos de los presentes, que toda su vida habían actuado según reglas viejas y prejuicios sin cuestionar, comenzaron a pensar si no habrían estado equivocados desde siempre. Quizás era hora de mirar más allá de los apellidos, las fotos en revistas y los acuerdos tácitos. El desafío de Sofía iba más allá de su caso personal. En ese instante estaba abriendo una puerta hacia otra forma de entender el poder y la libertad dentro de una empresa
que siempre había tenido miedo de cualquier cambio verdadero. De ahí en adelante, muchos supieron que nada sería igual. La valentía de Sofía redefinió para siempre lo que era posible en Rochas Internacional, y en algún rincón, incluso los críticos más duros sintieron el peso de esa decisión. Mientras las noticias no paraban de hablar de Sofía y Jorge, siempre intentando reducirlo todo a una pelea de razas o diferencias sociales, Marcela siguió moviéndose con decisión en las sombras. Alejada de las cámaras y los titulares, lo que realmente la impulsaba era ver un cambio verdadero en el entorno de Jorge, ese lugar del que tanto se hablaba y tan pocos conocían de verdad. Durante semanas, sin que nadie lo supiera más que un puñado de vecinos y viejos amigos, Marcela se ocupó de financiar la reforma total del viejo hangar en el que Jorge había pasado gran parte de su juventud arreglando autos y motos. No fue una reforma sencilla. Empezaron por limpiar todo, después arreglaron el techo, pintaron las paredes y compraron nuevas herramientas, nada de lujo, pero sí lo necesario para que los chicos de la zona pudieran aprender mecánica de verdad. Marcela, siempre discreta, gestionó cada gasto y supervisaba que los trabajadores fueran también jóvenes del barrio, así todos se sentían parte de algo más grande que ellos mismos. Al poco tiempo, esa escuela empezó a funcionar con cursos básicos. Jorge insistió en dar las primeras clases, y pronto se sumaron otros mecánicos de la zona, formando una pequeña comunidad de aprendizaje. Los chicos y chicas que llegaban, algunos con la ropa manchada y la mirada tímida, de a poco iban cobrando confianza a medida que los motores se encendían y las manos se ensuciaban de buena manera. En el barrio, la novedad ocupó un lugar especial. Las madres orgullosas se acercaban con torta frita para compartir en los recreos y los más grandes acompañaban a sus hermanos chicos para ver si encontraban una salida que no fuera la de siempre. El hangar renovado se transformó en símbolo, no solo del esfuerzo de Jorge, sino de la fuerza colectiva que supieron juntar entre todos. El orgullo de tener un espacio propio, levantado a pulmón, contagió hasta a quienes antes dudaban del cambio posible. Cada motor arreglado, cada tornillo puesto por manos jóvenes, representaba una pequeña victoria frente a todos los discursos vacíos que tanto circulaban en los medios y en la empresa. Así, la batalla diaria del amor entre Jorge y Sofía se reflejaba de una manera concreta y silenciosa en la comunidad, demostrando que para transformar las cosas de verdad hay que animarse a actuar cuando nadie está mirando. En medio de ese nuevo aire en el barrio, llegó el día de la feria comunitaria que la Sociedad de Fomento La Esperanza organizaba cada primavera. Esta vez, la expectativa era más alta que nunca. Entre las mesas de empanadas, los puestos de artesanía y la música de fondo, el ambiente estaba cargado de una mezcla de curiosidad y orgullo, porque muchos sabían que este año, la escuela de mecánica de Jorge era una de las grandes novedades del lugar. A mitad de la tarde, mientras la feria estaba a pleno y los chicos corrían entre los stands, un murmullo recorrió el predio. Un nene, Facu, conocido por su bici vieja y su risa contagiosa, se tropezó justo frente al escenario principal cuando su bicicleta se partió al medio. Las ruedas se soltaron y, claro, al principio no hubo quien supiera qué hacer. Sin embargo, Jorge, que estaba conversando tranquilo con algunos vecinos cerca, no dudó ni un segundo. Dejó de lado la charla, se arremangó la camisa y fue derecho al pibe, saludándolo como si ya se conocieran de toda la vida. Con unas herramientas básicas que guardaba en su mochila y con Facu observando asombrado, Jorge se puso a revisar la cadena, los frenos y todo el rodado ahí, en el medio de la feria mientras la gente se arremolinaba. Alguien sacó el celular y grabó la escena.
Jorge, lleno de grasa y sonriendo, charlaba con Facu y le explicaba cómo ajustar los tornillos y la importancia de revisar siempre las ruedas antes de salir. Las imágenes viajaron rápido a través de redes sociales, llegando en cuestión de horas a cientos de personas fuera y dentro del barrio. No tardaron en difundirse ni en viralizarse, y la reacción fue unánime. Muchos se sorprendieron con la naturalidad del gesto, en contraste total con la imagen fría y calculadora que los medios de siempre intentaban imponer sobre Jorge. De un día para el otro, los comentarios negativos empezaron a perder fuerza. Hasta algunos, de los que antes lo criticaban sin piedad, admitieron que aquello, ese abrazo espontáneo y la cara de felicidad del chico, les había hecho repensar lo que creían saber. Así, en medio de la feria, quedó claro para todos que lo auténtico siempre tiene más poder que cualquier otra cosa, y que un simple acto de solidaridad puede romper muros que parecían imposibles de tirar abajo. Sin embargo, Martín no se resignó a perder terreno tan fácilmente. Mientras la imagen pública de Jorge mejoraba y Sofía ganaba el respeto de aliados inesperados, él se dedicó a mover los hilos por detrás. Aprovechó viejos contactos y rumores persistentes para armar una estrategia mucho más peligrosa. Comenzó a convencer a ciertos inversores grandes de Rochas Internacional de que lo mejor para la empresa era una fusión con un grupo extranjero, prometiendo estabilidad, silencio frente a la prensa y un corte definitivo con todo lo que consideraba escándalos o desviaciones de la tradición. Martín hizo circular versiones sobre la supuesta incapacidad de Sofía para liderar en tiempos difíciles, pintándola como una figura débil y distraída por un amor imposible. No dudó en recurrir a la manipulación emocional, mostrando proyecciones alarmistas y dejando caer amenazas de pérdidas millonarias si la situación seguía igual. Incluso se animó a contactos más turbios, acercándose de manera solapada a Sofía con insinuaciones de chantaje. Le hacía llegar mensajes con datos privados, recuerdos de viejas disputas en la familia o detalles de negociaciones pasadas que nunca habían sido públicas. Buscaba desgastar su ánimo, aislarla y dejarla vulnerable ante el consejo. Varios inversores, tentados con la idea de un futuro tranquilo sin sobresaltos mediáticos, empezaron a presionar para votar la fusión lo antes posible. El ambiente se volvió denso, reuniones secretas, teléfonos que no paraban de sonar, y la sensación de que el terreno se movía bajo los pies de Sofía cada día un poco más. Sin embargo, cuando Sofía descubrió la verdadera dimensión de la maniobra, no se vino abajo. Aunque la noticia la golpeó fuerte y sintió la puñalada por la espalda, encontró en Jorge un apoyo firme y seguro, el único capaz de hacerle recordar quién era realmente. Hablaron durante largas noches en el pequeño departamento que compartían, en San Telmo. Pensaron más allá del poder y la gloria que siempre había supuesto el apellido Rochas. Si el precio de seguir adelante juntos era perder ese imperio construido en base a prejuicios, estaban dispuestos a pagar. Entre charlas sinceras y silencios cargados, empezaron a trazar un nuevo futuro. Uno donde su historia no dependiera de las reglas marcadas por otros, sino de lo que de verdad creían y sentían. No sería fácil, pero estaban preparados para construir algo nuevo, de cero, y fiel a sus valores. La jugada final de Martín tomó forma durante la noche más esperada en el calendario empresarial. La gala anual de Rochas Internacional, organizada en el histórico Hotel Alvear de Buenos Aires. El salón, adornado con luces y arreglos florales imponentes, rebosaba de figuras importantes de la política, la economía y el mundo del espectáculo. Era el tipo de reunión donde todo el mundo opinaba sobre todos y las apariencias valían más
que cualquier palabra honesta. Al principio, Sofía y Jorge intentaron moverse con naturalidad entre los invitados, pero pronto las conversaciones empezaron a tornarse incómodas. Un grupo de empresarios, bien ubicados junto a la mesa principal, comenzó a hacer comentarios en voz baja sobre el pasado de Jorge, usando chistes disfrazados y preguntas capciosas. Al principio, algunos se reían con nerviosismo, otros miraban para otro lado fingiendo que no escuchaban, pero nadie intervenía. La tensión en el aire era pesada. Jorge, acostumbrado a remar contra la corriente, intentó mantener la calma. Se refugiaba en algún rincón, buscando aire, mientras algunos seguían lanzando frases hirientes sobre mezclas poco convenientes o el supuesto capricho del año que representaba su relación con Sofía. El golpe fue cuando uno de los invitados, claramente influenciado por Martín y su grupo, se animó a levantar la copa y, entre risas, lanzó una broma de mal gusto que dejó claro que Jorge nunca sería uno más entre ellos. Un silencio incómodo se apoderó de la sala. Parecía que todo el lujo a su alrededor solo reforzaba el clima de exclusión. Jorge sintió el peso de todas las miradas, algunas llenas de lástima y otras directamente de desprecio. Hubo un momento en que pensó en irse para evitarle a Sofía el escándalo, pero ella lo miró desde el otro extremo del salón y supo que no podía permitir esa injusticia. Sin pensarlo demasiado, Sofía interrumpió la música con una voz firme que sorprendió incluso a quienes la conocían de cerca. Caminó al centro, tomó el micrófono y, frente a todos, exigió respeto no solo para Jorge, sino para cualquiera que tuviera el valor de desafiar las viejas reglas. Aclaró que ninguna tradición, por lujosa o antigua que fuera, justificaba la humillación de nadie. Y mirando a los ojos a los que dudaban, anunció que rompía con las tradiciones excluyentes que habían marcado a Rochas Internacional durante generaciones. Hubo un revuelo instantáneo. Algunos aplaudieron, otros quedaron petrificados, pero todos sabían que a partir de esa noche la historia sería otra. Para muchos fue un alivio escuchar verdades calladas por años y, para Sofía y Jorge, el inicio de algo completamente nuevo. El anuncio de Sofía esa noche no fue solo palabra, fuerte ni impulso del momento. Desde ese instante empezó a tomar decisiones que nadie en su lugar habría imaginado tiempo atrás. Apenas unos días después de la gala, Sofía convocó a los medios, esta vez sin el brillo de grandes hoteles de la ciudad ni discursos preparados por asesores. Con Jorge a su lado, frente a una modesta sala de prensa, comunicó al país que renunciaba no solo a sus privilegios, sino también a una parte significativa de su fortuna personal. La noticia sacudió los ambientes de negocios. Hubo quienes la tildaron de loca, quienes la llamaron valiente y, sobre todo, quienes no supieron cómo reaccionar ante una jugada tan inesperada. Lejos del centro de poder, la pareja tomó un rumbo completamente distinto. Decidieron poner todo de sí para crear una empresa nueva, una donde las viejas mentiras y los prejuicios heredados no tuvieran ningún lugar. La mirada de Jorge, siempre confiada, y la convicción renovada de Sofía se transformaron en el motor principal del proyecto. Optaron por instalar la sede en el simbólico local de la Sociedad de Fomento La Esperanza. Ese lugar que la propia gente del barrio ya había aprendido a sentir como suyo. El espacio fue renovado en tiempo récord con la ayuda de vecinos y chicos del taller mecánico. No había ni lujos ni oficinas exclusivas, pero sí mucho trabajo compartido y ganas de crecer entre todos. La nueva organización arrancó como un centro abierto para todos, con talleres gratuitos de tecnología, formación artesanal y oficios para jóvenes que hasta hacía poco habían sido vistos solo como problemas o números fríos en estadísticas del conurbano.
Sofía insistía en que allí cada persona valía por lo que traía y por lo que soñaba, no por su apellido ni por las conexiones que pudiera tener. A medida que pasaron los meses, el centro se fue llenando de historias nuevas. Chicas que aprendieron a programar, chicos que descubrieron que podían desarrollar ideas para solucionar problemas reales de la comunidad, y adultos mayores que volvieron a estudiar, contagiando entusiasmo. La decisión de Sofía y Jorge pronto se sintió como un terremoto en el ambiente empresarial, mostrando que si hay coraje para romper estigmas, innovar no solo es posible, sino también contagioso. El antiguo local, una vez barrera, se convirtió en símbolo de esperanza y cambio. El primer día de clases en la escuela de mecánica fue una pequeña revolución en el barrio. Aquel galpón, que durante años estuvo casi olvidado, abrió sus puertas de par en par para recibir a un grupo de chicas y chicos llenos de expectativas, en su mayoría hijos e hijas de familias que siempre habían visto desde lejos las oportunidades pasarles por al lado. Muchos de esos chicos venían de hogares trabajadores, la mayoría descendientes de migrantes del norte del país o de provincias vecinas a Buenos Aires, y llevaban en la mirada tanto la desconfianza como el orgullo de quienes aprendieron a sobrevivir a fuerza de lucha. Jorge, con el guardapolvo manchado de aceite y la sonrisa bien puesta, los saludó uno por uno. Detrás, Marcela organizaba la merienda como si aquello fuera una fiesta. En las paredes colgaron carteles con frases motivadoras y fotos de gente del barrio que alguna vez soñó, pero nunca tuvo la chance. Apenas arrancaron, no había miedo ni vergüenza. Entre herramientas compartidas y primeras instrucciones se oían risas nerviosas y voces que se iban soltando mientras los motores comenzaban a girar en las mesadas recuperadas. El impacto de ese primer encuentro atravesó toda la comunidad. Las madres, que nunca imaginaron ver a sus hijos manejar herramientas especializadas, se emocionaron hasta las lágrimas. Los padres, algunos aún incrédulos, se asomaban tímidos por la ventana para espiar cómo alguien por fin les daba a sus hijos un lugar digno y no una promesa vacía. Pronto, con cada moto reparada y cada auto que volvía a la calle funcionando, la escuela se transformó en motivo de orgullo y esperanza. Y lo que más sorprendía era ver que todos festejaban cada logro como si fuera propio, dejando atrás el viejo egoísmo de la competencia individual. Era común ver a una chica ayudar a su compañero a ajustar una pieza complicada, o a los más nuevos preguntando sin miedo y recibiendo paciencia a cambio. Detrás de todo eso, la figura de Sofía se volvía un ejemplo silencioso de cómo el trabajo en pareja podía cambiar reglas escritas durante años. Así, generación tras generación, el barrio sentía que se podía soñar de verdad con algo más grande, sabiendo que Jorge y Sofía habían abierto una puerta que ya nadie podría volver a cerrar. Mientras avanzaban los días, con la escuela de mecánica en pleno funcionamiento y el centro comunitario reviviendo, la vida de Jorge iba encontrando un ritmo distinto. Sin embargo, había cosas que seguían pesando en el aire, historias y heridas que no sanaban solo con trabajo y entusiasmo. Una tarde, después de una larga jornada de clase, Jorge se encontró con Ernesto, un vecino mayor que había sido parte de la comisión directiva de la vieja Sociedad de Fomento y testigo de muchas injusticias antes de que todo cambiara. Ernesto, que siempre había parecido distante y reservado, ese día invitó a Jorge a sentarse en una de las viejas bancas del patio. Sin rodeos, le confesó algo que llevaba guardado hacía décadas. De joven, él también había querido enfrentar los prejuicios del barrio, pero el miedo lo frenó. Contó con voz entrecortada cómo alguna vez estuvo enamorado de una mujer a
quien todos marcaron diferente por su origen, y cómo la presión de la familia y la mirada condenatoria de los vecinos lo hicieron dar un paso atrás. Admitió que, aunque logró cierta paz con los años, nunca se perdonó por no haber peleado por sus sentimientos. El precio había sido alto. Largos años, sintiendo que no era parte de nada, el dolor callado de mirar hacia atrás y preguntarse qué hubiera pasado si se hubiera animado a romper las reglas injustas. La charla dejó a Jorge pensando durante días. Por primera vez, vio en Ernesto no solo al hombre serio y tradicional que conocía del vecindario, sino a alguien que cargaba una historia de soledad y de sueños truncos muy parecida a la que él mismo había temido en el fondo de su corazón. Ese testimonio lo hizo mirar su propio camino con otros ojos. Se dio cuenta de que, aunque el contexto social había cambiado algo, varios de los miedos que frenan a las personas siguen siendo los mismos, pasen los años que pasen. Entendió entonces que las verdaderas murallas no siempre están afuera, ni en lo que la gente dice. Muchas veces están dentro de uno mismo, en esa voz interna que repite que todo puede salir mal o que el costo de la libertad es demasiado caro. Si quería de verdad construir junto a Sofía una vida honesta, Jorge debía animarse a derribar esos muros internos y abrazar no solo el futuro, sino cada parte de su pasado. Poco a poco, el vínculo entre Jorge y Sofía fue ganando una profundidad que solo el tiempo y la sinceridad pueden dar. La relación, que empezó con miradas tímidas en reuniones llenas de tensión y silencios compartidos en medio de luchas internas, se fue convirtiendo en algo mucho más fuerte. Al principio, a ambos los unía una admiración callada. Sofía veía en Jorge la capacidad de resistir las etiquetas y el coraje que, en el fondo, ella misma anhelaba. Jorge, por su parte, encontraba en Sofía no solo una figura decidida, sino una persona dispuesta a cuestionar todo, incluso lo que más le dolía. Los desafíos públicos los obligaron a apoyarse más allá de las palabras bonitas. Cada vez que se enfrentaban a una mirada prejuiciosa o a un rumor malintencionado, debían elegir entre escuchar el miedo o confiar el uno en el otro. La confianza, puesta a prueba una y otra vez, solo crecía. Aprendieron a hablar sin rodeos de todo, lo que los lastimaba y al mismo tiempo a reírse de sus propias equivocaciones. Ya no era solo el proyecto de la escuela lo que los unía, era el día a día, el mate compartido a primera hora cuando el barrio apenas despertaba y los silencios cómodos al caminar juntos de vuelta a casa después de jornadas agotadoras. Con el tiempo, las cicatrices que Jorge cargaba, por haber sido siempre el diferente, por las humillaciones y los días en que casi se convenció de que nunca valía la pena intentar algo distinto, no desaparecieron, pero dejaron de doler, como antes. Él empezó a verlas como parte de su historia, símbolos de la fuerza con la que había resistido. Dejó de avergonzarse de sus momentos de vulnerabilidad y, en cambio, empezó a mostrarlos con orgullo, entendiendo que las heridas antiguas pueden ser la prueba viva de la capacidad de cambiar y ayudar a otros. Sofía también se transformó en esos meses. El miedo inicial, esa angustia de pensar en todo lo que perdía fuera del mundo de privilegios, fue dando paso a otra sensación, más calma y auténtica. Se permitió soltar el control, reconocerse ya no como la heredera del apellido, sino como una mujer capaz de amar y ser amada sin que nadie le marcara el rumbo. El hogar que formaron no se parecía a nada de lo que conocieron antes. Era sencillo, pero lleno de respeto, un lugar donde valía la verdad de cada uno y no la opinión ajena. Con ese día a día, sintieron que habían encontrado su verdadera fortaleza.
En la cima de toda esa transformación, cuando el barrio ya era testigo de los cambios profundos y la rutina cargada de pequeñas victorias, se les ocurrió a los chicos de la escuela organizar un festival comunitario en el viejo hangar. Ese mismo local que tiempo atrás funcionaba como depósito de cosas en desuso y ahora se sentía tan vivo. El evento fue creciendo en entusiasmo y enseguida se sumaron vecinos, adultos mayores, comerciantes, hasta los antiguos colegas de Sofía y los amigos de infancia de Jorge. Nadie quería perderse esa fiesta que prometía buena música, comidas caseras y una excusa perfecta para reencontrarse. El día del festival, el espacio estaba repleto. Se podían ver aviones pequeños y reliquias mecánicas restauradas por los chicos, colgando o luciéndose junto a largos tablones llenos de empanadas, pastafrola, mate y termos circulando sin parar. Todos traían algo. Muchos llegaron con anécdotas frescas y otros con esas historias guardadas de los viejos tiempos, cuando soñar con un lugar así hubiera parecido imposible en ese barrio. En medio del bullicio, entre la risa de los más jóvenes y los chistes de los más grandes, Jorge sentía un nudo de emoción en el pecho. Miró a Sofía, que ayudaba a servir la comida como una más, despeinada y feliz, y entendió que se había terminado de armar algo distinto en sus vidas. Aprovechando el micrófono abierto que usaban para las canciones y agradecimientos, pidió la palabra. Pocos se dieron cuenta de lo que planeaba hasta que Jorge, tragando aire, puso una rodilla en el suelo frente a todos y con voz temblorosa pero firme, le devolvió a Sofía la misma pregunta que meses antes había rondado sus propias inseguridades. ¿Querés casarte conmigo? El silencio fue total, cortado solo por el suspiro emocionado de la gente. Las lágrimas en los ojos de Sofía no fueron de sorpresa, sino de una felicidad tranquila. Esa certeza nata que se construye día a día, sin grandes gestos ni dramatismos forzados. Aceptó el pedido con un abrazo largo y un beso sencillo bajo la ovación de todo el barrio. Ese gesto espontáneo, tan cercano y sincero, se convirtió en símbolo para muchos. Allí no se festejaba solo una historia de amor, sino la posibilidad real de cambiar todo lo que parecía condenado a repetirse. Pasaron unos meses desde aquel festival que quedó en la memoria de todos en el barrio. La vida volvió poco a poco a su ritmo habitual, aunque todos sabían que algo fundamental había cambiado. El centro seguía creciendo, la escuela de mecánica sumaba nuevos talleres y tanto los vecinos como los estudiantes se sentían más unidos, como si ahora compartieran un sueño común y tangible. Jorge y Sofía, por su parte, comenzaron a preparar su boda sin ninguna intención de ostentar ni de cumplir con protocolos de otros tiempos. Querían algo íntimo y verdadero, lejos de los festejos grandilocuentes de la vieja élite porteña. Eligieron casarse en la cima de una colina al oeste de la ciudad, donde una vista abierta dejaba ver el atardecer y de fondo unos cuantos motores antiguos que los estudiantes habían restaurado silenciosamente como regalo. El sitio tenía sentido. Allí, alejados del ruido, podían mirar atrás y también soñar hacia adelante. La tarde fue sencilla, pero muy especial. No hubo arreglos caros ni largas ceremonias, solo un grupo de amigos, algunos familiares cercanos y mucha gente del barrio que había sido